¿De verdad Google rompió con Huawei? ¿Las empresas chinas están huyendo de la bolsa americana? ¿Sí se dará la crisis durante este año 2019? ¿Ya empezó la caída del petróleo que habíamos anunciado para este 2019? Entonces, después de que el presidente Trump pusiera a la empresa Huawei en la lista negra, que fue lo que le dijimos la semana pasada, por aquello de la seguridad nacional por espionaje. Esto fue un golpe muy duro para la empresa, pero sobre todo está llevando la guerra comercial al siguiente nivel. Los movimientos de Estados Unidos por bloquear el suministro de Huawei va mucho más allá de solo una subida de los aranceles o lo que se haya hecho anteriormente. Por lo que estamos esperando entonces las medidas que tome el gobierno chino de retaliación o en contra ante todos estos nuevos movimientos por parte del gobierno americano. Esta semana se conoció que la empresa americana Google rompe relaciones con la empresa china Huawei, por lo cual en teoría no tendrían actualizaciones en Android o en la plataforma de Google Play. Pero entonces todos los móviles de Huawei quedarán obsoletos. Bueno, lo que se conoce hasta el momento, y hay que aclarar eso, es que estas medidas aplicarían únicamente para equipos móviles nuevos. Es decir, no aplicaría para tu equipo, en el caso que ya lo hayas comprado, porque no aplican para equipos que ya tienen email. Es importante que esto se conozca porque hay demasiada incertidumbre alrededor de este tema y muchos de ustedes me lo han preguntado. Ahora, todo esto sigue en negociaciones y hay que esperar a ver cuál va a ser el verdadero desenlace de este tema. Sin embargo, tenemos que entender que para la empresa Huawei probablemente esto no lo tome por sorpresa. Recordemos que en TradingView pasado les hemos dicho cómo esta empresa ha crecido y ha pasado a ser dominadora del mercado y está en los primeros lugares de venta de equipos móviles en los Estados Unidos, incluso desplazando a Apple. Todo esto también gracias a la innovación que tiene esta empresa. Por lo que un dato importante y se filtró por allí es que la empresa Huawei podría estar terminando de emitir o de sacar su propio sistema operativo para desplazar así a Android. Este tema de la guerra comercial definitivamente también abre muchísimas oportunidades. Así que cuando vemos que eso afecta o genera una crisis, posiblemente también genere una oportunidad. Todo esto puede llevar a la tendencia que las empresas chinas que coticen en bolsa se deslisten. O sea, que empiecen a solicitar voluntariamente a su desincorporación de las bolsas americanas. Esto puede empezar a pasar, ya que se prevé que puedan tener un fuerte impacto en su capitalización bursátil americana. Por ejemplo, este pasado viernes se conoció que la empresa más grande que fabrica chips en China anunció que se deslistaría de la bolsa de Nueva York voluntariamente. Su razón fue que en este momento se está operando con muy bajos volúmenes y eso implica unos altos costos administrativos. ¿De verdad todo esto está pasando en el punto más álgido de la guerra comercial? Esto con seguridad va a ser un patrón importante que se va a repetir en estos tiempos. Otro patrón interesante que se puede empezar a dar es que algunas empresas fabricantes en China puedan desplazarse a lugares cercanos donde no tengan sanciones y también puedan producir de forma más económica. Estoy convencido que hay empresas que tienen la habilidad de hacerlos a costos muy bajos y en muy cortos periodos de tiempo. My friends, esta guerra comercial ya va a cumplir su primer año y les puedo decir que esto apenas comienza. Pareciera ser que la razón de esta guerra comercial es una lucha de poderes de dominio mundial. Como les he comentado en otros TradingView, nada va a ser igual en el mundo después de esta guerra comercial. El comercio va a cambiar por completo y eso se lo puedo asegurar. Otro tema importante, y tal como anunciamos en el TradingView del pasado 24 de marzo, era que uno de nuestros escenarios importantes con respecto al Brexit es que la primer ministra Theresa May renunciara a su cargo. El anuncio lo hizo la misma primera ministra Theresa May, un anuncio televisivo que fue por demás muy emotivo. Y apenas se dio, inmediatamente la libra esterlina o el pound subió de precio. Pero lo cierto es que el escenario del Brexit sigue siendo incierto y en el momento hay que elegir al sustituto de la primer ministra actual, Theresa May, con lo cual de alguna forma existe una incertidumbre importante y esa persona
que la sustituya, no lo va a tener fácil, no importa la tendencia que tenga. Este miércoles se conoció la minuta de la Fed, donde confirma evidentemente que no habrá subida de tasas, pero que también espera pacientemente qué es lo que va a pasar en la economía americana para así actuar. Entonces, veamos el impacto de todas estas noticias en los mercados porque va a ser muy interesante y veámoslo desde el punto de vista técnico. Empecemos por el futuro del S&P 500 en una gráfica diaria. Nos damos cuenta entonces varias cosas. Como les he venido diciendo, hubo aquí un patrón de triple techo importante, se confirmó. Nosotros lo anunciamos antes de que se diera y esto es bastante interesante porque la bajada no fue tan fuerte como hubo en los otros dos techos, por decirlo de alguna forma, donde se desplazó muchísimo. Aquí no fue tanto y el mercado no llegó a la línea 200, ¿ok? Pero sí está formando al parecer un patrón de doble piso importante, pero el jueves hubo una bajada impresionante en el mercado, donde generalmente en el premercado, ¿ok? Y no llegó a las 2 millones de transacciones, o sea, hubo un buen volumen, pero no fue tanto o no fue mucho más de lo que han habido en las últimas semanas. Así que bien interesante porque el mercado no logró llegar a la línea 200. Así que veamos un poquito más en una gráfica un poco más detallada, nos damos cuenta de varias cosas. Fíjense que veníamos en un canal oscilante bajista, luego se dio una tendencia alcista que choca con la resistencia que habíamos predeterminado muy fuerte, alrededor de los 2.898, 2.900. De ahí empieza a bajar, ¿ok? A comprimir y definitivamente el pasado jueves rompe con fuerza hasta la próxima área de compradores. Entonces, ¿qué expectativa estamos teniendo? Si se fijan aquí hay una pequeña compresión, pero la expectativa sigue siendo bajista. A pesar de que hay un doble piso, para mí la expectativa sigue siendo bajista completamente porque tuvimos unos movimientos fuertes y ahora es que viene, digamos, la guerra comercial a pasar a otro nivel. En teoría el presidente Trump y el presidente de China se van a reunir a finales de junio en la cumbre, así que es muy importante, pero lo que pase de aquí a allá y lo que pase después va a tener un impacto al mercado, así que todo pareciera ser que esto se va a extender porque pudiera durar meses, días o incluso años todo esto que puede estar pasando. Pero si vemos en una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta entonces de manera muy sencilla cómo existe entonces esta pequeña compresión y si el mercado va a ser capaz de pasar aquí, es muy probable que vuelva a llegar entonces a la zona de los 2.800, 2.805, que es la última zona donde están los compradores, y si pasa de allí con fuerza, es muy probable entonces que el mercado llegue a los 2.777. Por lo cual, nuestro primer escenario en este momento es completamente bajista, a pesar del triple piso, el doble piso, perdón, que hay en ese momento. Si el mercado rompe ahí, va a ser con fuerza y si pasa los 2.777, nuestro próximo precio objetivo será de 2.724, donde sabemos que en ese punto va a haber muchísimos, pero muchísimos compradores. Así que si el mercado, como segundo escenario, de menor probabilidad, si rompe entonces esta línea de tendencia bajista, es muy probable que vuelva a llegar entonces a los 2.841 y si pasa de ahí tiene otra línea de tendencia que para mí es la más importante de todas, donde de alguna forma si el mercado llega ahí va a haber una reacción fuerte y va a ser la que determine de alguna forma si el mercado entonces va a tocar el área o la resistencia de los 2.867. Así que insisto, esta compresión va a ser muy importante, pero estamos en semanas definitorias. Como les comenté en varios TradingView, mientras estemos entre el área 2.900 y 2.800, va a haber movimientos agresivos importantes, sobre todo durante los premercados. Que una de las cosas importantes que ha pasado es que la tendencia que hay en el premercado es completamente opuesta al momento de abrir el mercado. Yo no sé si ustedes han visto ese patrón, pero estoy seguro que sí. Y si no han visto, les invito a que le den like, porque estoy seguro que también lo habrán visto. Pasemos al VIX, que es el indicador que mide la volatilidad. Fíjense que en las últimas 2 semanas la volatilidad había crecido impresionantemente, pero ya vuelve a bajar. A pesar de ese movimiento fuerte del jueves, vuelve a bajar, pero yo estoy esperando que en las próximas semanas este indicador sufra un aumento impresionante. Si pasamos a
el indicador de las 600 empresas más importantes en 18 países europeos, nos damos cuenta que después de haber roto esta línea de tendencia que habíamos marcado hace un buen tiempo, la rompe prácticamente a finales de marzo, principios de abril, se da una interesante corrida alcista, no llega a la zona de resistencia importante y de ahí se va con fuerza produciendo mínimos más bajos. Así que muy interesante lo que puede pasar el lunes, cómo abra este indicador después de todas las noticias del Brexit. Así que tomémoslo en cuenta porque yo creo que este indicador va a llegar a la zona de soporte importante de los 365 puntos y creo que de ahí, si rompe, se va a volver a ir con fuerza al área de los 330. Así que tengámoslos muy en cuenta. Pasando un poco al crudo, muy interesante lo que pasó esta semana. Fíjense que aquí se da un movimiento muy violento hacia abajo, así que esta zona de resistencia que les habíamos comentado anteriormente se cumple, ¿ok? Y lo voy a ver en una gráfica diaria un poco mejor. Recuérdense que había roto esta línea de tendencia alcista, estamos hablando del WTI en el petróleo, llega y forma este piso, como les dije la semana pasada, que también les dije, quiero que vean aquí, vamos a ver el video de la semana pasada. El petróleo sigue estando ahí estancado y lo vemos más rápido en una gráfica diaria después de haber pasado esa línea importante de tendencial alcista. El mercado ahora crea un piso y estamos en plena consolidación. Yo sigo insistiendo, para mí el petróleo, a pesar de los problemas que estén teniendo ahora o las tensiones que haya con Irán, todavía estoy viendo que el petróleo está en una zona de resistencia y de ahí es muy probable entonces que pueda arrancar su tendencia bajista hasta los $40. Vamos a ver qué va a pasar, por eso les estoy hablando que estas siguientes semanas van a ser definitorias para todo el año 2018. Entonces, se lo había dicho, yo esperaba un movimiento fuerte hacia abajo y entre los últimos 2 días de la semana el petróleo cayó en más del 9%. Esto sin importar el incremento de las sanciones a Irán, el envío de tropas por parte de los Estados Unidos a Irán, que recordemos que Irán juega un papel impresionante en esta guerra comercial por su ubicación estratégica. Así que todo esto que está pasando pareciera que fuera todo hilado pero muy fino. Así que el petróleo para mí va a seguir bajando. Si nos damos cuenta aquí en la gráfica ya va un poquito más a largo plazo, yo estoy esperando que mi primer precio objetivo sea $40. Así que aquí puede venir un movimiento fuerte, luego un retroceso para mí yo pienso que luego se va a dar el segundo movimiento fuerte para llegar a los $40. Así que algo muy interesante todo lo que está pasando alrededor del mundo del petróleo y de las energías. Yo pienso que durante el año 2019 no va a ser su mejor año, obviamente, y en el año 2020 tampoco. Tal vez sea uno de los sectores que más pierda valor en ese tiempo que les acabo de comentar. Si vamos al Bitcoin, nos damos cuenta entonces que el mercado, después de ese movimiento fuerte alcista, después de haber perdido a finales de la otra semana anterior casi un 10%, vuelve a recuperarlo, pero no vuelve a llegar a la zona de resistencia importante, formando un triángulo ascendente, ¿ok? Así que hay que esperar qué es lo que puede pasar ahí con respecto al Bitcoin, si es capaz técnicamente de pasar esa zona de resistencia que habíamos dicho hace muchísimo tiempo. Y si no la pasa, es muy probable entonces que sufra un desplome hasta los 5.500. Así que ténganlo en cuenta, no ha habido grandes volúmenes tampoco, ¿ok? De hecho, en el link les voy a dejar una noticia de CNBC que está muy interesante de quiénes son los que están participando en el Bitcoin o el porcentaje de las personas que están o del perfil de las personas que están participando en el Bitcoin. Muy interesante, pero mientras no pase esta zona de resistencia, yo no creo que vaya a llegar a los 11.500, pero si lo hace, que es mi segundo escenario, pues aquí probablemente se darán unos trades en largos muy interesantes hacia esa área. Así que muy interesante también lo que están pasando con las criptomonedas. Pasemos a las noticias, y es que este próximo lunes 27 de mayo no habrá bolsa americana, no habrá trading en las bolsas americanas debido al Memorial Day. Recordemos que el Memorial Day es el Día de los Caídos de las Fuerzas Armadas Americanas. Esto se celebra siempre el último lunes de todos los meses de mayo, así que ténganlo en cuenta, creo que ese dato es bueno saberlo. Y el próximo festivo en las bolsas americanas va a ser el Día de la Independencia en Estados Unidos, que sería el 4 de julio. Ahora viendo el calendario de noticias, ya para el día martes, una noticia importante en plena operativa a las 10 de la mañana hora de Nueva York, que va a ser el Consumer Confidence.
Para mí, uno de los indicadores más importantes de la economía, porque es la confianza del consumidor. Así que para mí no es una noticia naranja, sino roja. Luego el miércoles no habrá noticias importantes pautadas. Luego el próximo día jueves tenemos el preliminar GDP, pero será antes de la operativa, por lo cual no afecta. Nada más por el día jueves. Y el día miércoles, noticias importantísimas: el Chicago PMI, el Price Index, que es impresionantemente importante, el sentimiento del consumidor revisado. En fin, el día viernes va a ser un día plagado de noticias durante nuestra operativa. También les recomiendo que estén siguiendo la cuenta de Twitter del presidente Trump, porque como ya les hemos dicho varias veces, siempre que él está emitiendo un tweet importante, el mercado tiene una reacción importante, así que ténganlo en cuenta porque es importante en estos tiempos que siempre le den seguimiento a esa cuenta de Twitter. Por último, quiero que veamos juntos este pedacito de un Trading View que publicamos en septiembre de 2018, donde les comentaba o compartía qué esperaba para el año 2019. Bueno, primero, en las economías emergentes están sufriendo, por la apreciación del dólar. Economías como la brasilera, la argentina, incluso la colombiana, todo lo que está pasando en Turquía, cómo los mercados chinos han venido bajando de forma impresionante. Todo esto, a mi parecer, va a sufrir, muy fuerte, sobre todo en el año 2019. Yo estoy previendo que probablemente a mediados del año se empiece a dar una corrección y un ajuste económico importante. Así que tengan en cuenta eso, prepárense porque es muy probable que vengan olas muy buenas para surfearlas durante el año 2019. Bueno, como les decía allí, mi primer escenario sigue siendo exactamente los que describí en ese momento. Todo se está dando y alineando, así que tenemos que estar muy preparados por si ese primer escenario se activa de crisis financiera mundial. Bueno, traders, me gustaría saber qué están pensando. Vamos a hacer este Trading View interactivo. Vamos a hacer una pequeña encuesta entre nosotros en los comentarios de este Trading View. Si piensas que habrá una crisis económica en 2019, te pido que pongas el número 1. Si piensas que no habrá, te pido que pongas el número 2. Y en el próximo Trading View estaremos comentando los resultados. Bueno, my friend, espero que este contenido te haya aportado muchísimo valor. Y si sientes que fue así, compártelo en todas tus redes sociales porque con total seguridad también le aportará valor a todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.